Capítulo 13. Entonces Tom se decidió. Se sentía melancólico y desesperado. Se sentía abandonado de todos, sin amigos. Así pensaba. Nadie lo quería. Cuando supieran a qué extremos lo había llevado, quizás se arrepentirían. Había tratado de ser bueno y recto, pero no lo dejaban, puesto que lo único que deseaban era deshacerse de él, que así fuera, y que lo culparan a él por las consecuencias. ¿Por qué no habían de culparlo? ¿Qué derecho tenía un ser sin amigos de quejarse? Sí, por fin lo habían obligado a ello. Llevaría una vida de crímenes, no había otro camino. Ya para entonces se había alejado del pueblo, y el sonido de la campana que llamaba para la clase de la tarde llegó débilmente a su oído. Sollozó al pensar que ya nunca oiría de nuevo aquel tañido tan conocido. Era duro, pero lo habían forzado a ello. Puesto que lo lanzaban a la fuerza por el mundo, había que someterse. Pero los perdonaba. Al pensar en esto último, sus sollozos se hicieron más acongojados y frecuentes. Precisamente en ese momento se encontró con su amigo del alma, Joe Harper, torva la mirada y evidentemente con algún propósito grande y terrible en su corazón. Era evidente que allí se juntaban dos almas y un solo pensamiento. Tom, enjugándose las lágrimas con la manga del saco, empezó a balbucir algo acerca de una resolución de escapar a los malos tratos y falta de cariño en su casa, lanzándose a recorrer el ancho mundo para no volver nunca más, y acabó expresando la esperanza de que Joe no lo olvidaría. Pero pronto se vio que esta misma súplica iba a hacérsela Joe a Tom. Su madre lo había azotado por haber probado cierta crema que jamás había comido y cuya existencia ignoraba. Claramente se veía que su madre estaba cansada de él y quería que se fuese. Y si ella quería eso, no había más remedio que irse. El muchacho esperaba que ella fuera feliz y que nunca lamentara haber lanzado al pobre chiquillo al áspero mundo para sufrir y morir. Mientras caminaban y se condolían, hicieron un nuevo pacto de ayuda mutua y de fraternidad, y de no separarse hasta que la muerte los librase de sus cuitas. Luego empezaron a trazar planes. Joe se inclinaba a ser anacoreta y vivir de mendrugos en una remota cueva, y morir con el tiempo de frío, de privaciones y de penas. Pero, después de escuchar a Tom, convino en que había notorias ventajas en una vida consagrada al crimen y por tanto consintió en ser pirata. Tres millas abajo de San Petersburgo, en un lugar donde el Mississippi tenía más de 1 milla de ancho, había una isla larga, angosta y cubierta de bosque, con una barra muy somera en la punta más cercana y que parecía excelente para base de operaciones. Estaba deshabitada. Se hallaba del otro lado del río, frente a una densa y casi desierta selva. Eligieron, pues, este lugar, que se llamaba Isla de Jackson. ¿Quiénes iban a ser víctimas de sus piraterías? Fue una cuestión en que no se pusieron a pensar. Luego se dedicaron a la caza de Huckleberry Finn, el cual se les unió rápidamente, pues todas las profesiones eran iguales para él, le era indiferente. Después se separaron, conviniendo en encontrarse de nuevo en un paraje solitario en la orilla del río, 2 millas más arriba del pueblo, a la hora favorita. Esto es, a medianoche. Había allí una pequeña balsa de troncos que se proponían apresar. Cada uno de ellos traía anzuelos y todos los útiles y herramientas que pudieron hurtar de un modo tenebroso y secreto, como convenía a gente fuera de la ley.
y aquella misma tarde se las arreglaron para darse el dulce placer de esparcir la noticia de que muy pronto el pueblo tendría noticias de algo gordo. A todos los que escucharon esta vaga confidencia se les conminó a que callaran la boca y esperaran. Cerca de la medianoche llegó Tom con un jamón cocido y otros pocos víveres, y se detuvo en un acantilado pequeño, cubierto de densa vegetación que dominaba el lugar de la cita. El cielo estaba estrellado y la noche tranquila. El grandioso río yacía como un mar en calma. Tom escuchó durante un momento, pero ningún ruido turbaba la quietud. Silbó luego, larga y claramente. Otro silbido se oyó debajo del acantilado. Tom silbó 2 veces más. Estas señales fueron contestadas del mismo modo. Luego, una voz sigilosa dijo: ¿Quién va? Tom Sawyer, el tenebroso vengador de la América española. Decid vuestros nombres. Huck Finn, el Manos Rojas, y Joe Harper, el Terror de los Mares. Había sido Tom quien los había provisto de estos títulos, sacados de su literatura favorita. Bien está. Dad la contraseña. 2 voces fieras, apagadas, pronunciaron la temible palabra simultáneamente en el misterio de la noche. ¡Sangre! Entonces Tom hizo deslizarse por el acantilado abajo el jamón y él siguió detrás, dejando al resbalarse algo de ropa y otro tanto de su propia piel. Había una suave y cómoda senda a lo largo de la orilla bajo el acantilado, pero carecía de dificultades y peligro, caros a los piratas. El Terror de los Mares había traído una lonja de tocino y llegó allí casi exhausto bajo su peso. Finn, Manos Rojas, había robado una cazuela y buena cantidad de hoja de tabaco a medio curar, así como también trajo unas cuantas mazorcas para hacer pipas. Pero ninguno de los piratas fumaba o mascaba tabaco, a excepción de él mismo. El tenebroso vengador dijo que era imposible lanzarse a aventuras sin llevar fuego. Inteligente idea. Los cerillos apenas si eran conocidos en aquellos días. Vieron un rescoldo en una gran almadía, 100 metros río arriba, y fueron sigilosamente allá y se apoderaron de algunos tizones. De esto hicieron una imponente aventura diciendo «ch» de cuando en cuando y deteniéndose de pronto con un dedo en los labios, poniendo las manos en imaginación empuñaduras de dagas, dando órdenes en voz baja y temerosa de que, si el enemigo se movía, se las hundirían hasta el mango, porque los muertos no hablan. Sabían muy bien que los tripulantes de la Almadía estaban todos en el pueblo abasteciéndose o de fiesta, pero esto no era motivo suficiente para que no hicieran las cosas al estilo piratesco. Poco después desatracaron la balsa, bajo el mando de Tom, con Huck en el remo de popa y Joe en el de proa. Tom iba erguido en medio de la embarcación, con la frente sombría y cruzados los brazos, y daba sus órdenes con voz bronca e imperiosa. «Cíñete al viento, cíñete al viento». «Sí, señor». «No guiñar, no guiñar». «Sí, señor». «Una cuarta a barlovento». «Una cuarta, señor». Como los muchachos empujaban continuamente la balsa hacia el centro de la corriente, era cosa sabida que tales órdenes se daban solo porque así era el estilo de los piratas, y no pretendían significar nada en particular. ¿Qué aparejo lleva? Gavias, juanetes y foques, señor. Refuerza, que suban 6 a las crucetas. Sí, señor. Refuerza las escotas. Sí, señor. Todo a babor. Firme, firme, señor. La balsa traspasó la fuerza de la corriente. Los muchachos se enfilaron hacia la isla y luego mantuvieron la dirección con los remos. Apenas si pronunciaron los muchachos una palabra durante los 3/4 de hora siguientes.
Ahora la balsa pasaba por delante del lejano pueblo. 2 o 3 luces parpadeantes señalaban el sitio donde yacía, durmiendo plácidamente más allá de la vaga y vasta extensión de agua tachonada de reflejos de estrellas, sin sospechar el tremendo acontecimiento que se preparaba. El tenebroso vengador permanecía aún con los brazos cruzados, dirigiendo una última mirada a la escena de sus pasados gozos y de sus recientes sufrimientos, deseando que ella pudiera verlo ahora, perdido en el proceloso mar, afrontando el peligro y la muerte con impávido corazón y caminando hacia su perdición con amarga sonrisa en los labios. Poco esfuerzo le costaba a su imaginación trasladar la isla de Jackson más allá de la vista del pueblo, así es que lanzó su última mirada con el corazón roto y satisfecho a la vez. Los otros piratas también dirigían últimas miradas, y tan largas fueron que a punto estuvieron de dejar que la corriente arrastrara la balsa fuera del rumbo de la isla. Pero a tiempo descubrieron el peligro y pudieron evitarlo. Alrededor de las 2 de la mañana la balsa varó en la barra a 200 yardas de la punta de la isla, y sus tripulantes estuvieron vadeando entre la balsa y la isla hasta que desembarcaron su cargamento. Formando parte de los pertrechos había una vela vieja, y la extendieron sobre un cobijo, entre los matorrales, para resguardar las provisiones. Pensaban dormir al aire libre cuando hiciera buen tiempo, como corresponde a los aventureros. Hicieron una hoguera al lado de un tronco caído, 20 o 30 pasos dentro de las sombrías profundidades del bosque, frieron luego un poco de tocino en la sartén para cenar y gastaron la mitad de la harina de maíz que habían llevado. Les parecía cosa maravillosa estar de orgía, allí, sin trabas, en la selva virgen de una isla deshabitada e inexplorada, lejos de toda vivienda humana, y decían que nunca regresarían a la civilización. Las altas llamas iluminaban sus rostros y arrojaban su rojizo fulgor sobre las columnatas del templo de árboles del bosque y sobre el coruscante follaje y los festones de las plantas trepadoras. Una vez que desapareció la última y sabrosa lonja de tocino y que devoraron la ración de harina de maíz, los muchachos se tendieron sobre la hierba llenos de felicidad. Hubieran podido encontrar un lugar más fresco, pero no se querían privar de un detalle tan romántico como la abrasadora fogata del campamento. ¿No es esto algo precioso?, dijo Joe. «De maravilla», respondió Tom. «¿Qué dirían nuestros compañeros si pudieran vernos? ¿Decir? Se morirían de ganas de estar aquí. ¿Eh, Huck?» «Puede ser», dijo Huckleberry. «A mí esto me gusta mucho. No necesito nada mejor que esto. Casi nunca tengo lo suficiente para comer. Además, aquí no podrán venir y darle a uno patadas y mala vida». «Es exactamente la vida que a mí me gusta», dijo Tom. «No hay que levantarse temprano en la mañana, ni ir a la escuela, ni lavarse, ni todas esas tonterías. ¿Sabes, Joe? Un pirata no tiene que hacer nada cuando está en tierra, pero un anacoreta tiene que rezar una barbaridad y no tiene ni una sola diversión porque siempre está solo». «Así es», dijo Joe, «pero no había pensado bastante en ello, ¿sabes? Prefiero mucho más ser un pirata ahora que ya lo he probado». «Ya ves», dijo Tom, «la gente ahora no se mete mucho a hacerse anacoreta, como en otros tiempos, pero a un pirata siempre se le respeta. Y un anacoreta tiene que dormir en los lugares más duros que pueda encontrar, y vestirse de arpillera, y ponerse ceniza en la cabeza, y mojarse cuando llueve, y... ¿Para qué se viste de arpillera y se pone ceniza en la cabeza?», preguntó Huck. «No sé, pero deben hacer eso. Los anacoretas siempre hacen eso. Tú tendrías que hacerlo si te hicieras anacoreta». «Un cuerno haría yo», dijo Huck. «Pues, ¿qué harías?». «No sé, pero eso no». «Pero, Huck,
Tendrías que hacerlo. ¿Cómo te las arreglarías si no? Pues no lo había de aguantar. Me escaparía. Escaparte. Vaya una porquería de anacoreta que serías. Eso sería una vergüenza. Manos Rojas no contestó, porque estaba en más gustosa ocupación. Había terminado por agujerear una mazorca y luego de clavar en ella un tallo hueco a guisa de boquilla, la llenó de tabaco y apretó una brasa contra la carga, lanzando al aire una nube de aromático humo. Estaba en el colmo de la voluptuosidad. Los otros piratas envidiaron aquel vicio majestuoso y resolvieron en su interior adquirirlo inmediatamente. Después de unos momentos, Hawk preguntó: ¿qué deben hacer los piratas? Pues, dijo Tom, pasarlo bien, apresar barcos, quemarlos, apoderarse del dinero y enterrarlo en sitios espantables de su isla, en donde haya fantasmas y aparecidos para vigilarlo, y matar a todos los que van en los barcos, hacerlos pasar la tabla. Y se llevan a las mujeres a la isla, dijo Joe. No matan a las mujeres. No, asintió Tom. No matan a las mujeres. Son demasiado caballerescos. Y las mujeres son siempre lindísimas, además. Y que no llevan trajes de lujo. Todos de oro, plata y diamantes, dijo Joe entusiasmado. ¿Quiénes? Pues los piratas. Hawk echó un triste vistazo a su indumentaria. Me parece que yo no estoy vestido propiamente para un pirata, dijo con patético desconsuelo en la voz. Pero no tengo más que esto. Pero los otros le dijeron que los trajes de lujo vendrían pronto en cuanto empezasen sus aventuras. Le dieron a entender que sus míseros harapos bastarían para el comienzo, aunque la costumbre pedía que los piratas opulentos se entrenaran con un guardarropa adecuado. Poco a poco fue cesando la conversación y se iban cerrando los ojos de los bucaneros. La pipa se escurrió de los dedos de Manos Rojas y éste se quedó dormido con el sueño del que tiene la conciencia limpia y el cuerpo cansado. El terror de los mares y el tenebroso vengador de la América española tuvieron más dificultades en coger el sueño. Recitaron sus oraciones mentalmente, tumbados, ya que allí no había nadie que los obligara a decirlas en voz alta y de rodillas. En realidad, estuvieron tentados a no rezar, pero tuvieron miedo de ir tan lejos, no fuera a ser que llamaran sobre ellos un especial repentino rayo del cielo. Poco después se cernían en el borde mismo del sueño, pero llegó un intruso que no los dejó caer en él, su conciencia. Empezaron a sentir un vago temor de que se habían portado muy mal escapando de sus casas. Luego se acordaron de los comestibles robados y entonces empezó la verdadera tortura. Trataron de acallarla recordando a sus conciencias que antes habían hurtado golosinas y manzanas docenas de veces, pero la conciencia no se calmaba con tales sutilezas. Al fin les pareció que no había medio de ocultar el hecho inconmovible de que apoderarse de las golosinas no era más que tomarlas, mientras que llevarse jamón, tocino y cosas por el estilo era, simple y sencillamente, robar. Y había contra eso una sanción en la Biblia. Por tanto, resolvieron en su fuero interno que, mientras permanecieran en el oficio, sus piraterías no se envilecerían de nuevo con el crimen del robo. Con esto, su conciencia les concedió una tregua, y aquellos raros e inconsecuentes piratas se quedaron pacíficamente dormidos. Capítulo 14.
Cuando Tom se despertó por la mañana, se preguntó dónde se hallaba. Se sentó, se frotó los ojos y miró en derredor. Al fin se dio cuenta. Era el amanecer gris y fresco, y había una deliciosa sensación de reposo y paz en la serena calma en que todo estaba y en el silencio de los bosques. No se movía ni una hoja. Ningún sonido interrumpía la gran meditación de la naturaleza. Gotas de rocío temblaban en el follaje y en la hierba. Una blanca capa de ceniza cubría el fuego y una delgada espiral azul de humo se elevaba recta en el aire. Joe y Huck dormían aún. A lo lejos, en el bosque, se oyó el canto de un ave. Otro le contestó. Se escuchó también el martilleo de un pájaro carpintero. Poco a poco el fresco gris del amanecer fue blanqueando y lentamente también se multiplicaron los sonidos y la vida surgió de nuevo. La maravilla de la naturaleza, sacudiendo el sueño y poniéndose al trabajo, se mostró ante los ojos del muchacho meditabundo. Un gusanillo verde llegó arrastrándose sobre una hoja cubierta de rocío, levantando 2/3 de su cuerpo en el aire de tiempo en tiempo, como oteando en derredor, para luego proseguir su camino porque estaba midiendo, dijo Tom. Y cuando el gusano se dirigió hacia él espontáneamente, el muchacho se sentó inmóvil como una estatua, con sus esperanzas caídas o en vilo, alternativamente, según que el animalillo siguiera viniendo hacia él o pareciera inclinado a irse a cualquier otro lugar. Y cuando finalmente el gusano reflexionó durante un momento angustioso con el cuerpo enarcado en el aire, y luego bajó decididamente sobre una pierna de Tom y emprendió un viaje por ella, el corazón del muchacho rebosó de alegría, porque eso significaba que recibiría un traje nuevo, sin sombra de duda, un deslumbrante traje de pirata. Después apareció una procesión de hormigas, procedentes de ningún lugar en particular, y se afanaron en varios trabajos. Una forcejeaba virilmente cargando una araña muerta, 5 veces mayor que ella, en los brazos, y la arrastró verticalmente hacia arriba a lo largo de un tronco. Una mariquita con hermosas motas oscuras trepó la vertiginosa altura de una hierba, y Tom se inclinó sobre ella y le dijo: «Mariquita, mariquita, a tu casa vuela. Tu casa arde y tus hijos están solos». Y la mariquita levantó el vuelo y fue a enterarse. Esto no sorprendió al muchacho porque ya sabía cuán crédulo es aquel insecto en materia de incendios, y él se había divertido más de una vez a costa de su simplicidad. Después llegó un escarabajo empujando su pelotilla con enérgica tosudez. Tom tocó al insecto para verle encoger las patas y hacerse el muerto. Bulliciosa algarabía armaban ya los pájaros. Un pájaro gato, el burlón del norte, se paró en un árbol sobre la cabeza de Tom y empezó a imitar el canto de todos los vecinos con loco entusiasmo. Un grajo chillón se abatió como una llamarada azul y relampagueante y se detuvo sobre una rama, casi al alcance de Tom. Volvió la cabeza a uno y otro lado y miró a los intrusos con ansiosa curiosidad. Una ardilla gris y un zorro ardilla pasaron inquietos y veloces, sentándose a intervalos para charlar y examinar a los muchachos, porque probablemente aquellas bestezuelas no habían visto nunca a un ser humano y apenas sabían si debían temerle o no. Toda la naturaleza estaba ya entonces completamente despierta y activa. Los rayos del sol, como rectas lanzas, se introducían por entre el tupido follaje y algunas mariposas llegaban revoloteando. Tom despertó a los otros 2 piratas y los 3 se echaron a correr dando gritos. Y en un momento ya estaban desnudos, persiguiéndose y saltando los unos sobre los otros en la límpida agua.
poco profunda del banco de blanquísima arena. No sintieron nostalgia por el pequeño pueblo que dormitaba a la distancia, más allá de la majestuosa planicie líquida. Una corriente errabunda o una leve crecida del río se había llevado la balsa, pero esto los alegró, puesto que su desaparición era algo así como quemar el puente entre ellos y la civilización. Regresaron al campamento maravillosamente refrescados, locos de contento y con un hambre rabiosa. Pronto hicieron que las llamas de la hoguera se levantaran de nuevo. Hawk descubrió allí cerca un manantial de agua clara y fresca. Los muchachos hicieron vasos de jícori y vieron que aquella agua, con tal silvestre procedimiento, podía reemplazar muy bien al café. En tanto que Joe cortaba rebanadas de tocino para el desayuno, Tom y Hawk le dijeron que esperara un momento. Se fueron a un recodo prometedor del río y allí echaron los anzuelos. Casi de inmediato vieron colmadas sus esperanzas. Joe no había tenido tiempo de impacientarse cuando ya estaban los otros de vuelta con un par de hermosas percas, un pez gato y otros peces peculiares del Mississippi, provisión de boca más que suficiente para toda una familia. Frieron los peces con el tocino y quedaron asombrados. Ningún pescado les había parecido antes tan delicioso. No sabían que el pescado de agua dulce es mejor cuanto antes pase del agua a la sartén. Tampoco pensaron en que el gusto de comer es estimulado por el sueño al aire libre, el ejercicio, el baño y una buena porción de hambre. Se tendieron a la sombra después del desayuno, en tanto que Hawk gozaba de su pipa, y luego se internaron en el bosque en viaje de exploración. Pasearon alegremente a lo largo de ella, pasando sobre árboles caídos, enredadas malezas, entre poderosos árboles reyes de la selva. De cuando en cuando llegaban a cómodos escondrijos tapizados de hierba y adornados de flores. Encontraron muchas cosas con las cuales deleitarse, pero ninguna de las cuales asombrarse. Descubrieron que la isla tenía unas 3 millas de largo y 1/4 de milla de ancho, y que la orilla del río más próxima estaba tan solo separada por un estrecho canal que apenas tendría unas 200 yardas de ancho. Nadaron aproximadamente cada hora, de modo que ya era cerca de media tarde cuando regresaron al campamento. Tenían demasiada hambre para entretenerse con los peces, pero almorzaron espléndidamente con jamón y luego se recostaron de nuevo en la sombra para charlar. Pero no tardó en desanimarse la conversación hasta que cesó por completo. La tranquilidad, la solemnidad que transpiraban los bosques y la sensación de soledad empezaron a pesar sobre el espíritu de los muchachos. Se quedaron pensativos. Una especie de indefinido anhelo se apoderaba de ellos. A poco tomó forma más precisa. Era algo como una nostalgia en embrión de sus casas. Hasta Manos Rojas se acordaba de sus quicios de puertas y de las barricas vacías donde se refugiaba, pero se avergonzaban de su debilidad, y ninguno de ellos tuvo valor suficiente para confesar sus pensamientos. Durante algún tiempo, los muchachos habían estado percibiendo a la distancia un ruido extraño, como se percibe a veces el tic-tac de un reloj, sin parar muchas mientes en ello. Pero en estos momentos el misterioso sonido se hizo más pronunciado y se impuso a la atención. Los muchachos se incorporaron, se miraron los unos a los otros y se pusieron a escuchar atentamente. Hubo un largo silencio, profundo e ininterrumpido, y luego algo como un sordo y medroso trueno llegó flotando desde la lejanía. «¿Qué es?», exclamó Joe sin aliento. «Me pregunto qué será», dijo Tom en voz baja. «No es un trueno», dijo Hawk alarmado, «porque el trueno...» «Shh», hizo Tom. «Escuchen, no hablen».
Esperaron un rato, que a ellos les pareció un siglo, y luego el mismo sordo fragor turbó el solemne silencio. «Vamos a ver qué es». De un salto se pusieron en pie y corrieron hacia la orilla, en dirección al pueblo. Apartaron matas y arbustos y miraron a lo lejos sobre el río. El barco de vapor estaba a 1 milla más abajo del pueblo, dejándose arrastrar por la corriente. Su ancha cubierta parecía llena de gente. Había muchos botes bogando de aquí para allá o dejándose llevar por el río cerca del barco de vapor. Pero los muchachos no podían determinar qué hacían sus tripulantes. En aquel momento, una gran cantidad de humo blanco brotó del costado del barco, y según subía y se esparcía como una perezosa nube, el mismo sordo y retumbante ruido llegó a sus oídos. «Ya sé qué es», exclamó Tom. «Alguien se cayó al agua y se ha ahogado». «Eso es», dijo Huck. «Esto mismo hicieron el verano pasado cuando se ahogó Bill Turner. Tiran un cañonazo por encima del río y eso hace que el cuerpo suba a la superficie. Sí, y también arrojan hogazas de pan con azogue dentro. Las ponen sobre el agua y donde haya algún ahogado se quedan detenidas, flotando encima». «Sí, ya he oído eso», dijo Joe. «Me pregunto qué hace que el pan se detenga. No es tanto cosa del pan mismo, es más bien lo que dicen cuando lo tiran al agua». «Pero si no dicen nada sobre la hogaza de pan», dijo Huck. «Yo he visto todo eso y no dicen palabra». «Bueno, es raro», dijo Tom, «pero quizás se lo digan a sí mismos. Por supuesto que sí. A cualquiera se le ocurre». Los otros estuvieron de acuerdo en que había razón en lo que Tom decía, pues no podía esperarse que un pedazo de pan ignorante, no instruido por un conjuro, se condujera muy inteligentemente cuando se le enviaba en misión de tanta importancia. «Lo que yo daría por estar ahora allí mismo», dijo Joe. «Yo también», dijo Huck. «Daría una mano por saber quién es el ahogado». Los muchachos escuchaban y escudriñaban. Al cabo, una idea reveladora fulguró en la mente de Tom, el cual exclamó: «Muchachos, ya sé quién se ahogó. ¡Nosotros!». En un momento se sintieron héroes. Era una gloriosa apoteosis. Se les echaba de menos, vestían luto por ellos. Todos se acongojaban por ellos, se vertían lágrimas por su causa. Había remordimientos de conciencia por los malos tratos infligidos a aquellos pobres muchachos e inútiles y tardíos arrepentimientos. Y, lo mejor de todo, los desaparecidos eran tema de conversación de todo el pueblo y la envidia de todos los muchachos, a lo menos por aquella deslumbrada notoriedad. ¡Magnífico! Valía la pena ser pirata, después de todo. Al oscurecer, volvió el vapor a su ocupación habitual y los botes desaparecieron. Los piratas regresaron al campamento. Estaban locos de orgullo por su nueva grandeza y por la brillante conmoción que habían causado. Pescaron, se hicieron la comida y dieron cuenta de ella. Y luego se pusieron a adivinar lo que pensarían en el pueblo acerca de ellos, y las visiones que se forjaban de la angustia pública eran agradables y halagadoras desde su punto de vista. Pero cuando las tinieblas de la noche los envolvieron, cesó gradualmente la charla, y se sentaron contemplando el fuego con el pensamiento evidentemente vagando lejos de allí. El entusiasmo había desaparecido, y Tom y Joe no podían apartar de su mente el pensamiento de que algunas personas, allá en sus casas, no estaban disfrutando de aquel juego tanto como ellos. Surgían recelos. Se empezaron a sentir molestos y desdichados. 1 o 2 suspiros se les escapaban sin querer. Al cabo, Joe les tendió tímidamente un disimulado anzuelo para ver cómo tomarían los demás la idea de regresar a la civilización. «No ahora precisamente, pero…». Tom lo abrumó con sarcasmos. Huck,
que aún no había soltado prenda, tomó el partido de Tom y el vacilante se apresuró a dar explicaciones y se dio por satisfecho por salir del mal paso con las menos manchas posibles, de casero y apocado en su fama. La rebelión quedaba apaciguada por el momento. Al cerrar la noche, Huck empezó a dar cabezadas y luego se puso a roncar. Joe lo siguió. Tom permaneció durante algún tiempo echado de codo sin moverse, vigilando atentamente a los otros dos. Por último, se puso de rodillas con toda clase de precauciones y empezó a rebuscar entre la hierba a la vacilante luz que despedía la hoguera. Cogió y examinó varios trozos de la corteza enrollada, blanca y delgada del sicómoro y finalmente escogió 2 que le parecieron adecuados para sus fines. Después se agachó junto al fuego y con gran trabajo escribió algo en cada uno de ellos con su inseparable tejo. Enrolló uno y lo puso en el bolsillo de su chaqueta. El otro lo puso en la gorra de Joe, apartándola un poco de su dueño. Y también puso en la gorra cierto tesoro de inestimable valor, entre ellos un trozo de tiza, una pelota de goma, 3 anzuelos y una canica de la especie conocida como de cristal de verdad. Después caminó en puntas de pie, sigilosamente, por entre los árboles, hasta que sintió que ya no podía ser oído, y entonces echó a correr en dirección del banco de arena. Capítulo 15. Pocos minutos después, Tom llegaba a la arenosa barra de la isla, se metía hasta las rodillas en el agua y vadeaba hacia la ribera de Illinois. Antes de que el agua le llegase a la cintura, ya estaba a la mitad del canal. La corriente no le permitía seguir caminando, de modo que se echó a nadar, seguro de sí mismo, las 100 yardas que aún le faltaban. Nadaba al sesgo de la corriente, pero aún así, ésta lo arrastraba hacia abajo más aprisa de lo que él esperaba. Sin embargo, alcanzó por último la costa y se dejó llevar del agua por la orilla hasta encontrar un sitio bajo y salió a tierra. Metió la mano en el bolsillo y allí encontró el trozo de corteza, y tranquilo sobre este punto se puso en marcha, a través de los bosques, con la ropa chorreando. Un poco antes de las 10 llegó a un lugar despejado, frente al pueblo, y vio la barca fondeada al abrigo de los árboles y del terraplén. Todo estaba en calma bajo las estrellas parpadeantes. Bajó gateando por la cuesta, se arrojó al agua, dio 3 o 4 brazadas y se encaramó en el bote que hacía oficio de chinchorro a popa de la barca. Se agazapó bajo las bancadas y esperó, sin aliento. Poco después sonó la campana cascada y una voz dio la orden de desatracar. 1 minuto o 2 después el bote se puso en marcha remolcado, con la proa alzándose sobre los remolinos de la estela que dejaba la barca. El viaje había empezado. Tom se sintió satisfecho del éxito obtenido, pues pensó que era la última travesía de aquella noche. Al cabo de unos 15 minutos, que le parecieron muy largos, las ruedas se detuvieron y Tom se echó por la borda del bote al agua y nadó hacia la orilla en la oscuridad, tocando tierra unas 50 yardas más abajo, fuera de peligro de posibles encuentros. Corrió por callejas poco frecuentadas y poco después llegó a la valla trasera de la casa de su tía. Trepó por la valla, se acercó a la ventana de la salita en donde se veía una luz. Allí estaban la tía Polly, Sid, Mary y la madre de Joe Harper, todos en grupo platicando. Estaban sentados junto a la cama que se interponía entre ellos y la puerta. Tom se llegó a la puerta y empezó a levantar suavemente la falleba.
Luego empujó suavemente y se produjo un chirrido. Siguió empujando con gran cuidado y temblando cada vez que la puerta chirriaba, hasta que vio que podía entrar de rodillas, de manera que introdujo primero la cabeza y siguió poco a poco con el resto de su persona. ¿Por qué oscila tanto la llama de la vela?, dijo tía Polly. Vaya, creo que la puerta está abierta. Claro que lo está. No acaban ahora de pasar cosas raras. Ve y ciérrala, Sid. Tom desapareció bajo la cama en el momento preciso. Descansó un momento, respirando a sus anchas, y luego se arrastró hasta donde casi podía tocar los pies de su tía. Pero, como les iba diciendo, prosiguió ésta, no era en realidad malo, sino solo enredador y travieso, solo tarambana y atolondrado, ¿saben? No reflexionaba más de lo que pudiera hacerlo un potrillo. Nunca lo hacía con mala intención, y no había otro muchacho de mejor corazón. Y empezó a llorar ruidosamente. Pues lo mismo le sucedía a mi Joe, siempre dando trabajo y dispuesto para una trastada, pero era lo menos egoísta y todo lo bondadoso que podía pedirse. Y, oh Dios mío, pensar que lo castigué por comerse la crema, sin acordarme de que la había tirado yo misma porque se había puesto agria. Y ya no lo veré nunca en esta vida, nunca, nunca, al pobrecito maltratado. Y la señora Harper se echó ella también a llorar sin consuelo. Espero que Tom lo pasará mejor donde esté, dijo Sid. Pero si hubiera sido algo mejor en algunas cosas, Sid. Y Tom, aunque no pudo verla, sintió la relampagueante mirada de su tía. Ni una palabra contra Tom, ahora que lo hemos perdido. Dios lo protegerá. No tiene usted que preocuparse. Oh, señora Harper, no puedo olvidarlo, no puedo olvidarlo. Era mi mayor consuelo, aunque me mataba a desazones. El Señor da y el Señor quita, dijo la señora Harper. Alabado sea el nombre del Señor. Pero es tan atroz, tan atroz. El último sábado, mi Joe hizo estallar un petardo ante mi propia nariz y le di un bofetón que lo tiré al suelo. ¿Cómo iba yo a figurarme entonces que pronto, si lo volviera a hacer otra vez, me lo comería a besos y lo bendeciría por ello? Sí, sé cómo se siente, señora Harper. Ya sé lo que está usted pasando. Sin ir más lejos, ayer al mediodía, mi Tom cogió al gato y lo atiborró de matadolores, y creí que el animalito iba a echar la casa al suelo. Y Dios me perdone, le di un dedalazo al pobrecito. Pobre niño que ya está en el otro mundo, pero ya ahora está descansando de todos sus sufrimientos, y las últimas palabras que oí de él fueron de reproche. Pero estos recuerdos eran superiores a las fuerzas de la anciana señora, la cual ya no pudo contenerse. El propio Tom ya estaba haciendo pucheros, sintiendo más compasión de sí mismo que de cualquiera otro. Oía llorar a Mary y balbucir de cuando en cuando una palabra en su defensa. Empezó a tener una idea más alta de sí mismo de la que ya había tenido hasta entonces. Sin embargo, estaba tan enternecido por el dolor de su tía que ansiaba salir de debajo de la cama y colmarla de alegría. Y lo fantástico y teatral de la escena constituía, además, para él, una atracción irresistible. Pero resistió a la tentación y prosiguió escuchando. Dedujo de unas cosas y de otras que al principio se creyó que los muchachos se habían ahogado bañándose. Después se había echado de menos la balsa. Más tarde, unos muchachos dijeron que los desaparecidos habían prometido que muy pronto se escucharía algo gordo en el pueblo, y los inteligentes del pueblo habían atado cabos y decidieron que los chicos se habían ido en la balsa y que aparecerían luego en el pueblo inmediato, río abajo. Pero al mediodía encontraron la balsa varada en la orilla, del lado del Missouri, a unas 5 o 6 millas de la aldea,
y entonces se perdió toda esperanza. Seguramente se habían ahogado, pues de otra manera el hambre los hubiera obligado a regresar a sus casas al oscurecer, si no es que más temprano. Se creyó que la busca de los cadáveres no había dado resultado porque los muchachos debieron de ahogarse en mitad de la corriente, ya que de otra suerte hubieran ganado la orilla, pues eran buenos nadadores. Era la noche del miércoles. Si los cadáveres no aparecían el domingo, no quedaría esperanza alguna, y los funerales se celebrarían aquella mañana. Tom sintió un escalofrío. La señora Harper dio llorando las buenas noches e hizo ademán de irse. Entonces, por un mutuo impulso, las dos afligidas mujeres se echaron la una en brazos de la otra, vertieron largo llanto consolador y al fin se separaron. Tía Polly se enterneció más de lo que hubiera querido al darles las buenas noches a Sid y a Mary. Sid gimoteó un poco y Mary se marchó llorando a gritos. La anciana se arrodilló y rezó por Tom con tal emoción, con tanto fervor y con tan intenso amor en sus palabras y en su cascada voz, que ya el mismo Tom estaba bañado de lágrimas aún antes de que ella hubiese terminado. Hubo de mantenerse quieto y en silencio durante largo tiempo después que ella se metió en la cama, pues continuó lanzando suspiros y lastimeras quejas de tiempo en tiempo, agitándose inquieta y dando vueltas y más vueltas. Pero al fin se quedó tranquila, aunque dejando escapar uno que otro sollozo entre sueños. Entonces el muchacho salió de su escondite y se incorporó poco a poco al lado de la cama. Cubrió con la mano la luz de la bujía y se quedó mirando a la durmiente. Su corazón estaba lleno de honda compasión por ella. Sacó el rollo de corteza y lo puso junto al candelero. Pero algo se le vino a la mente y se quedó meditando. Se le iluminó la cara con un pensamiento feliz. Rápidamente puso de nuevo la corteza en el bolsillo, luego se inclinó y besó la marchita faz y enseguida salió sigilosamente del cuarto, cerrando la puerta detrás de él. Regresó al embarcadero. No se veía a nadie por allí, de manera que entró sin ocultarse en la barca, ya que sabía que no habrían de molestarlo, pues, aunque quedaba en ella un vigilante, éste tenía la inveterada costumbre de meterse en cama y dormirse como una piedra. Desamarró el bote que estaba a popa, se metió en él y remó con precaución río arriba. Cuando llegó a una milla más arriba del pueblo, empezó a sesgar la corriente y remó con todas sus fuerzas. Fue a parar exactamente al embarcadero en la otra orilla, pues esto era cosa con la que estaba familiarizado. Se sintió tentado a quedarse con el bote, arguyendo que podía considerarse como un barco y por tanto legítima presa de un pirata. Pero sabía que lo buscarían por todas partes y eso podía llevar a que los descubrieran. Así pues, saltó a tierra y penetró en el bosque. Se sentó y descansó largo rato, luchando consigo mismo para no dormirse, y después echó a andar rumbo a la isla. La noche llegaba a su término. Era ya pleno día cuando llegó frente a la barra de la isla. Se tomó otro descanso hasta que el sol estuvo ya bastante alto y doró al gran río con su resplandor. Y entonces se arrojó a la corriente. Poco después se detenía chorreando a cortísima distancia del campamento y oyó que Joe decía: «No, Tom cumple su palabra y regresará a Hawk. No desertará. Sabe que ello sería un deshonor para un pirata. Y Tom es demasiado orgulloso para desertar. Algo se trae entre manos. ¿Qué podrá ser?» «Bueno», dijo Hawk, «pero las cosas son ya nuestras, ¿verdad?» «Casi, pero todavía no, Hawk. El escrito dice que lo serán si no regresa para el desayuno. Y aquí está»,
exclamó Tom con gran efecto dramático y avanzando con aire majestuoso. Un suculento desayuno de tocino y pescado fue prontamente preparado, y en tanto que lo despachaban, Tom relató con adornos sus aventuras. Cuando el cuento acabó, aquel terceto de héroes no cabía en sí de vanidad y orgullo. Después buscó Tom un rincón sombreado para dormir a su sabor hasta el mediodía, y los otros 2 piratas se aprestaron para pescar y explorar. Capítulo 16. Después de la comida, nuestros piratas se dedicaron a la caza de huevos de tortuga en la barra. Iban de un lado a otro, clavando palitos en la arena, y cuando encontraban un lugar blando, se arrodillaban y escarbaban con las manos. En algunas ocasiones sacaban 50 o 60 huevos de un solo agujero. Eran perfectamente redondos y blancos, un poquito más chicos que una nuez. Esa noche tuvieron una soberbia fritada de huevos y otra al día siguiente por la mañana. Después de desayunar, corrieron hacia la barra, dando relinchos y cabriolas, persiguiéndose unos a otros y soltando prendas de ropa por el camino hasta que estuvieron desnudos, y entonces continuaron la algazara dentro del agua, hasta un lugar donde la corriente impetuosa los hacía perder pie de cuando en cuando, lo que mucho acrecentaba la diversión. Se echaban agua al rostro unos a otros, acercándose con las cabezas vueltas para evitar la ducha. Venían a las manos y forcejeaban hasta que el más fuerte sumergía la cabeza de su adversario. Y luego los 3 se hundían en el agua en un agitado revoltijo de brazos y piernas y salían de nuevo resoplando, chorreando, riendo, jadeantes y sin aliento. Cuando ya no podían más de puro cansancio, corrían y se tendían en la arena seca y caliente y se cubrían con ella, y al cabo de unos momentos volvían al agua y repetían de nuevo todo el programa. Después se les ocurrió que su piel desnuda imitaba bastante bien las mallas de un titiritero, de modo que dibujaron en la arena un redondel y jugaron al circo. Un circo con 3 payasos, porque ninguno quiso cederle a los demás una posición de tanta importancia y brillo. Más tarde sacaron las canicas y jugaron con ellas a todos los juegos conocidos hasta que se hastiaron de la diversión. Luego Joe y Huck se fueron otra vez a nadar, pero Tom no se atrevió, porque vio que, al echar al aire los pantalones, había perdido la pulsera de escamas de serpiente de cascabel que llevaba en el tobillo, y se preguntaba cómo había podido librarse de un calambre tanto tiempo sin la protección de aquel misterioso talismán. No se arriesgó a ir al agua sino hasta que lo encontró, y ya para entonces los otros estaban cansados y con ganas de descansar. Poco a poco se desperdigaron, se pusieron melancólicos y miraban anhelosos a través del ancho río al lugar donde el pueblo sesteaba al sol. Tom se sorprendió a sí mismo escribiendo Becky en la arena con el dedo gordo del pie. Borró la palabra y se indignó contra él mismo por su debilidad. Y, no obstante, la escribió de nuevo. No pudo resistir a ese deseo. La borró una vez más y para dominar la tentación fue a juntarse con los otros. Pero los ánimos de Joe habían decaído casi hasta el punto en que ya no era posible levantarlos. Sentía la nostalgia de su casa de tal manera que apenas si podía soportar el dolor que le causaba. Tenía las lágrimas prontas a brotar. También Huck estaba melancólico.
Tom se sentía desanimado, pero hacía todo lo posible por no demostrarlo. Guardaba un secreto que aún no estaba dispuesto a revelar. Pero si aquella desmoralización de sus secuaces no cesaba pronto, no tendría más remedio que descubrirlo. En tono animoso y lleno de jovialidad les dijo: «Apostaría a que ya ha habido piratas en esta isla, muchachos. La exploraremos de nuevo. En algún lugar por aquí han escondido tesoros. ¿Cómo se sentirían ustedes si descubriéramos un cofre carcomido lleno de monedas de oro y plata, Pero no despertó sino un mísero entusiasmo que se desvaneció sin respuesta. Tom probó 1 o 2 métodos más de seducción, pero también fallaron. Era una tarea ingrata. Joe estaba sentado, hurgando en la arena con un palo, con fúnebre aspecto, y al fin dijo: «Muchachos, dejemos esto. Quiero ir a casa. Esto está tan solitario». «No, Joe, no. Te sentirás mejor poco a poco», dijo Tom. «Piensa en lo que podemos pescar aquí». «No me importa la pesca, quiero ir a casa». «Pero, Joe, no hay ningún otro lugar como este para nadar». «Ya no me place nadar. A lo menos no me gusta nadar cuando no tengo a nadie que me diga que no lo haga. Me voy a mi casa». «Vaya un nene. ¿Quieres ver a tu mamá, por supuesto?» «Sí, quiero ver a mi mamá. Y tú también querrías si la tuvieras. Y yo no soy menos nene de lo que tú eres». Y Joe hizo un puchero. Bueno, que se vuelva a casa el niño llorón con su mamá, ¿verdad, Hawk? Pobrecito, que quiere ver a su mamá. Pues que la vea. A ti te gusta estar aquí, ¿verdad, Hawk? Nosotros nos quedaremos, ¿no es cierto? Hawk respondió sí, sin el menor ánimo. «No te volveré a dirigir la palabra mientras viva», dijo Joe levantándose. «Ya está». Y se alejó enfurruñado y empezó a vestirse. «¿Qué importa?», dijo Tom. «No quiero juntarme contigo. Vuélvete a casa para que se rían de ti. Vaya un pirata. Hawk y yo no somos niños llorones. Nosotros aquí nos quedamos, ¿verdad, Hawk? Que se vaya si quiere. Nos podemos pasar sin él». Pero, no obstante, Tom estaba inquieto y se alarmó al ver que Joe, ceñudo, seguía vistiéndose. También no era muy tranquilizador ver a Hawk, que no quitaba el ojo de aquellos preparativos y que guardaba un ominoso silencio. Y luego Joe, sin decir una palabra de adiós, empezó a vadear hacia la ribera de Illinois. A Tom se le encogió el corazón. Le echó una mirada a Hawk. Hawk no pudo sostener su mirada y bajó los ojos. «También yo quiero irme, Tom. Esto se va poniendo muy solitario y ahora lo estará más. Vámonos nosotros también, Tom». «No quiero. Pueden irse todos si quieren, pero yo quiero quedarme». «Tom, creo que mejor me voy». «Pues vete. ¿Quién te lo impide?» Hawk empezó a recoger sus objetos dispersos y dijo: «Tom, me gustaría que vinieras tú también. Piénsalo bien. Te esperaremos cuando lleguemos a la orilla». «Bueno, pues me esperarán un largo rato». Hawk echó a andar apesadumbrado y Tom lo siguió con la mirada. Sentía un fuerte deseo de arrojar por la borda su amor propio e irse con ellos. Esperaba que los muchachos se detuvieran, pero ellos seguían su camino. Súbitamente sintió Tom el peso de toda la soledad, de lo solo que se quedaría. Tuvo una lucha final con su orgullo y luego echó a correr tras sus compañeros gritando: «¡Esperen, esperen! Quiero decirles una cosa». Ellos se detuvieron y se volvieron esperándolo. Cuando los alcanzó, empezó a decirles su secreto, y ellos lo escucharon de mala gana hasta que al fin vieron a dónde iba a parar. Y entonces lanzaron gritos de entusiasmo y dijeron que era algo espléndido, y le dijeron que si les hubiera dicho eso al principio, no habrían pensado en irse. Tom dio una disculpa aceptable,
pero el verdadero motivo de su tardanza había sido el temor de que quizás ni siquiera el secreto tendría fuerza bastante para retenerlos a su lado mucho tiempo, y por eso se lo había guardado como último recurso para convencerlos. Los muchachos dieron marcha atrás alegremente y volvieron a sus juegos con entusiasmo, alabando todo el tiempo el estupendo plan de Tom y admirando su genialidad. Después de una apetitosa comida de huevos y pescado, Tom dijo que quería aprender a fumar ahora mismo. A Joe le sedujo la idea y dijo que a él también le gustaría probar. Por tanto, Huck fabricó las pipas y las cargó. Los dos novicios no habían fumado antes sino cigarros hechos con hojas secas, las cuales quemaban la lengua y por otra parte eran considerados como cosa poco varonil. Tendidos y reclinándose sobre los codos, empezaron a fumar con brío y con poca confianza. El humo sabía mal y carraspearon un poco, pero Tom dijo: «Es cosa fácil. Si hubiera sabido que no era más que esto, lo hubiera aprendido desde hace mucho». «Lo mismo digo yo», afirmó Joe. «Esto no es nada». Muchas veces vi fumar a la gente y pensé: «Ojalá pudiera yo fumar». Pero nunca pensé que podría. Esto es lo que me pasaba, ¿verdad, Huck? Tú ya me lo habías oído decir, Huck? Que me desmienta Huck si digo mentiras. «Sí», respondió Huck. «Muchas veces. Cientos de veces. Una vez lo dije junto al matadero. ¿Te acuerdas, Huck? Allí estaban Bob Tanner y Johnny Miller. Y Jeff Thatcher, cuando lo dije. ¿Te acuerdas, Huck, de que yo decía eso?» «Sí, así es», dijo Huck. «Eso fue un día después que perdí la canica blanca». «No, fue el día antes». «Así es. Eso es lo que digo», dijo Tom. Huck se acuerda de ello. «Creo que podría fumar esta pipa durante todo el día», dijo Joe. «No me marea». «Ni a mí tampoco», dijo Tom. «Yo podría fumarla todo el día, pero les apuesto a que Jeff Thatcher no podría». «Jeff Thatcher», exclamó Joe. «Con 2 chupadas estaría ya de rodillas. Y que haga la prueba. Ya verían ustedes». «Eso le pasaría seguramente», añadió Tom. «Y también a Johnny Miller. Me gustaría ver a Johnny Miller probarla». «A mí también», dijo Joe. «Les apuesto que Johnny Miller no podría con esto. Como no puede tampoco con nada. Tan solo una fumadita y quedaría listo». «Claro que sí, Joe. Oigan, me gustaría que los muchachos nos vieran ahora». «A mí también». Muchachos, no digan nada cuando estén todos juntos. Me acerco y te digo: «Joe, ¿tienes una pipa? Quiero fumar». Y tú respondes, como no dándole importancia: «Sí, tengo mi pipa vieja y otra además, pero mi tabaco es malillo». Y yo te digo: «Está bien, con tal de que sea fuerte». Y entonces sacas las pipas y las encendemos tan frescos. Y ya veremos qué caras ponen. ¡Qué bien va a estar! Lástima que no sea ahora mismo. Y cuando nos oigan decir que aprendimos mientras hacíamos de piratas, lo que darían por haberlo hecho ellos también. Claro que sí. Así prosiguió la charla, pero de pronto empezó a flaquear y a hacerse desarticulada. Los silencios se prolongaban. Aumentaron prodigiosamente los escupitajos. Cada poro dentro de las bocas de los muchachos se convirtió en un surtidor. Apenas podían achicar bastante aprisa las lagunas que se formaban debajo de sus lenguas para impedir la inundación. La saliva desbordábase por la garganta a pesar de todos sus esfuerzos y repentinas náuseas los asaltaron cada vez más. Ambos muchachos se veían muy pálidos y abatidos. A Joe se le escurrió la pipa de entre los dedos flácidos. La de Tom hizo lo mismo. Ambas fuentes fluían con ímpetu furioso y ambas bombas achicaban a todo vapor. Joe dijo débilmente:
Perdí mi navaja. Más vale que vaya a buscarla. Y Tom dijo con labios temblorosos y tartamudeando: Yo te ayudaré. Tú vas por allí y yo buscaré junto a la fuente. No vengas, Huck. Nosotros dos la encontraremos. Huck se sentó de nuevo y esperó durante 1 hora. Entonces empezó a sentirse solitario y fue en busca de sus compañeros. Los encontró muy apartados en el bosque, ambos muy pálidos y profundamente dormidos. Pero algo le hizo comprender que, si habían tenido alguna incomodidad, se habían desembarazado de ella. No estuvieron muy comunicativos Tom y Joe a la hora de la comida aquella noche. Tenían un aire humilde y cuando Huck preparó su pipa después del ágape y se disponía a preparar las de ellos, dijeron que no les apetecía, que no se sentían muy bien, que alguna cosa de lo que habían comido a mediodía les había sentado mal.